Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con el permiso, presidente, el correcto funcionamiento del régimen democrático solo es posible en el ámbito del gobierno de las leyes, contrapuesto al gobierno de los hombres. Eso posibilita un control de las decisiones políticas, donde el individuo es tomado en consideración en su rol de ciudadano. Norberto Bobbio. La historia reciente del país en materia electoral ilustra de sobremanera los avances y retrocesos que se ha tenido en este tópico. Por un lado, se han modernizado y transformado tanto las instituciones electorales como la normatividad que rige la materia, con el objeto de tener elecciones justas, claras y equitativas. Pero por el otro lado, persisten irregularidades e inconsistencias antes, durante y después de los comicios. Asimismo, se observan anomalías, inequidades, opacidad en las actuaciones de las autoridades, con lo cual se imposibilita una verdadera consolidación de nuestra democracia. El clientelismo, el acarreo de votantes y la coacción son prácticas arraigadas en México, que convierten las necesidades de los ciudadanos en un botín de cada 3 años. Es innegable que en la elección existen irregularidades, se transgrede la normatividad electoral. Algunas imperfecciones son producto de leyes que no atienden dichas patologías y por esto es necesario corregir esta situación. Las pasadas elecciones son ejemplo claro de la necesidad de actualizar el marco jurídico electoral. La organización civil Alianza Cívica mencionó que cerca de 30% de los sufragios emitidos el pasado 1 de julio en las elecciones federales del año pasado fueron producto de la compra y coacción del voto, y en un promedio del 21% de casillas se violó el secreto del sufragio. Asimismo, detectaron que en casillas de 21 entidades federativas, cerca del 28% de ciudadanos aceptó que estuvo expuesto al menos a una práctica de compra o coacción del voto. Alianza Cívica también señaló que durante la observación de la anterior jornada electoral se utilizaron a menores de entre 8 y 12 años para acompañar a los adultos a las mamparas y confirmaran el sentido del sufragio. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, inició 15 averiguaciones previas y 167 actas circunstanciadas debido a los presuntos delitos de compra y coacción de voto en las elecciones del 2012. Es decir, la compra y la coacción del voto durante las pasadas elecciones fueron las principales anomalías que detectaron durante esta contienda electoral. Y esto sucede a pesar de que la Constitución Federal y el COFIPE prohíben dichas prácticas. Por ende, es impostergable que el tema de transparencia electoral radique en la capacidad institucional, normativa, cultural, mediática y social. Es inaplazable contar con un árbitro cuyas decisiones sean imparciales y que realmente se respete la voluntad del sufragio. Se deben evitar gobiernos ilegítimos. Los ciudadanos no tienen por qué soportar prácticas irregulares de compra y coacción del voto. Y sí se debe de respetar cabalmente el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Principios consagrados en el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El COFIPE
establece que el voto es libre y secreto y están prohibidas dichas formas de presión y coerción. Sin embargo, hoy en día existe un proceso regresivo a la reutilización de prácticas que se creían superadas. Dichas prácticas pueden modificar la equidad y el sano desarrollo de los procesos electorales y debilitar la democracia en México. Por tal razón, y a fin de evitar la compra y coacción del voto, varios institutos electorales locales han prohibido el uso de cámaras fotográficas al interior de las mamparas. Esto con el único objeto de garantizar un sufragio libre y secreto. Los institutos electorales locales como el de Tlaxcala, de Participación Ciudadana de Coahuila y de Tabasco han realizado exhortos a los electores para evitar el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro medio tecnológico de reproducción de imágenes en sus elecciones pasadas. Incluso en Zacatecas está legislada la prohibición de usar estos medios de captación de imágenes durante las elecciones. Asimismo, varios partidos políticos se han manifestado a favor de dicha medida. Por ende, es prudente estipular en la norma aplicable en materia la no utilización de dispositivos de captación o reproducción de imágenes en el interior de las mamparas a efecto de garantizar el sufragio libre y secreto. De esta manera se abonará a la transparencia y la certeza de los procesos electorales y así prevenir la compra y coacción del voto. Lo anterior con el único objeto de alcanzar elecciones justas, transparentes y apegadas a la ley. Las instituciones electorales públicas, federales y locales deben ejecutar las funciones para las que fueron diseñadas, sin sesgos partidistas ni compromisos preadquiridos, pues son una columna vertebral para que las elecciones efectivamente se desarrollen con absoluta transparencia y equidad. Así pues, la presente iniciativa tiene como objeto adicionar un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue. El presidente de casilla exhortará al elector que no utilice cualquier dispositivo de captación o reproducción de imágenes en el interior de las mamparas a efecto de garantizar el sufragio libre y secreto. ¿Es cuánto, señor presidente? Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos.